No me consta, no tengo esa información. No, todavía la verdad que no está definido. Hay conversaciones para tratar de avanzar hacia un único dictamen que yo todavía no doy por concluidas, ni mucho menos. Así que no estoy en condiciones de confirmar ni tampoco de negar esa situación. Escuché atentamente su intervención ayer en la comisión y, a ver, saco una conclusión. Usted en lo personal tiene más dudas que certezas sobre este acuerdo. No, la certeza que tengo es que este es un acuerdo que no resuelve los problemas de la Argentina, que inclusive los profundiza, y que tampoco en buena parte de lo que nos pide el Congreso, que lo que nos está pidiendo el oficialismo que votemos en el Congreso, se lo pide el Fondo Monetario. Es decir, cuando uno mira el programa económico del gobierno, no puede ser nunca un pedido del Fondo Monetario, es un problema del gobierno. A nosotros, por supuesto, no, digamos, normalmente uno cuando hace un acuerdo con el Fondo Monetario tiene la parte financiera y las condiciones. Y eso es lo único que nosotros podríamos opinar a favor o en contra. Si nos fuerza el oficialismo a opinar a favor o en contra de su política económica, bueno, ya le adelanto que mi posición no va a ser a favor, obviamente, porque la política económica del gobierno me parece un desastre. El famoso artículo 2. Claro, el artículo 2 está mal, digamos, está mal porque podría ser cuando uno mira el memorando de política económica, tiene un montón de cosas que no tienen nada que ver con el acuerdo que está firmado. Por ejemplo, todo un análisis en la primera parte de lo brillante que el gobierno supuestamente manejó la pandemia, cuando todos sabemos que fue un desastre. Yo no voy a votar un acuerdo que dice que el gobierno administró eficientemente y eficazmente la vacuna, cuando todos sabemos que vacunó primero a los amigos y que culpa de eso se murieron 25.000 personas más de las que se hubieran muerto en Argentina si hubiéramos vacunado como lo hizo Chile. Claro. Por decirle una cosa, por mencionar un solo punto, pero que le quiero decir que ese memorando tiene un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que necesita Argentina desde el punto de vista legal para poder cerrar el acuerdo con el fondo, ¿no? Claro. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Claudia Palacios lo saluda. Hola, Claudia, buenas tardes. Bueno, ha terminado hace un momento la reunión de masa con los gobernadores, entre ellos el de nuestra provincia, Gerardo Morales, principal referente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, ¿no? ¿Usted tiene una opinión respecto de los dichos de Morales en el recinto donde se llevó a cabo esta reunión? No, pero además Morales no es diputado nacional, ni tampoco hasta donde sé senador. Obviamente tendrá alguna influencia sobre los senadores de su provincia, pero sus diputados votan conforme a lo que le menciona o acuerdan con el gobernador, diputado, ¿no? Hay acuerdos. Vamos a ver, yo creo que hay una posibilidad. Uno siempre hasta último momento de la votación, estamos en una coalición. Esta coalición tiene distintos referentes de los distintos espacios que conforman la coalición y hay distintas expresiones de las preferencias de cada uno respecto de qué forma tiene que tener el consenso Juntos por el Cambio. Después veremos si ese consenso es posible, cuánto sacrifica cada una de las partes en poder que haya una posición común y finalmente si no es posible, cuáles son esas otras posiciones. Digamos, es parte de la dinámica normal de un ejercicio parlamentario en un esquema en el cual además la principal oposición es una amplia coalición de distintos partidos políticos. Entonces, ahora, claro, normal, ¿no? El tema del default es algo que, digamos, es un punto de coincidencia. Nadie quiere llegar al default. Por supuesto que no, ese es un punto de coincidencia total, ¿sí? Por eso yo creo que que en general la aprobación del programa de lo que sería el artículo primero, que es el programa financiero con el fondo, creo que no me animo a asegurarlo, pero creo que la voluntad general del Congreso es que el financiamiento se refinancie, digamos, ¿no? Eso no lo veo como tan problemático. Otro de los puntos de acuerdo, diputado, puede ser o puede resultar que tenga que ver directamente con la variable de ajuste que se va a aplicar sí o sí, que la vamos a tener que sostener los ciudadanos. Bueno, es que hasta ahora la variable de ajuste parece que va a ser la inflación, porque es lo único que no está en el compromiso con el fondo. Es decir, el gobierno comprometió una pauta fiscal, comprometió inclusivamente alguna pauta monetaria, pero no tomó ningún compromiso respecto a la inflación, ¿no? Entonces eso obviamente va a ser así y en segundo lugar tampoco explicita el gobierno muy bien cuánto va a ser el aumento de tarifas para la gente a la cual le va a aumentar la tarifa, con qué ubicación geográfica. Yo cada vez que hablo con un medio del interior siempre me dicen lo mismo, ¿no? Me dicen, miren que ustedes están discutiendo algunas cosas que nosotros pagamos las tarifas más altas siempre. Desde ya que sí. Entonces,
esto también tendría que estar un poquito más claro en toda la discusión, ¿no? Pero no hay, en ningún punto se habla, y esto es para la política en general, de cómo van a hacer para bajar la presión tributaria que tenemos todos y cada uno de los... Que no hay ningún plan de bajar presión tributaria. Si usted lee el programa, por eso le digo que nosotros no podemos estar de acuerdo con el programa económico del gobierno. El programa económico del gobierno es seguir subiendo la presión tributaria. Si literalmente el programa económico del gobierno es incrementar la presión tributaria, por ejemplo, en el impuesto a los bienes personales, es decir, también en el impuesto a los combustibles, entonces el gobierno claramente quiere subir la presión tributaria. Eso va en contra de nuestra visión de cómo funciona la economía y además el compromiso que tomamos con los votantes de no votar ningún aumento de impuestos. Por lo tanto, nosotros ese programa económico no lo podemos votar. Diputado, ¿este acuerdo incluye quita de capital, quita de interés o es solamente patear la deuda para más adelante? No incluye ni quita de capital ni quita de intereses. Usted sabe que con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario usted puede conseguir refinanciaciones de patearla hacia adelante en más cuotas, es un plan de pago, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que la gente entienda. De ninguna manera con el fondo es posible conseguir quitas. Esto no está en el acuerdo ni era una posibilidad. El gran problema del gobierno está en el bloque el bloque oficialista o en Juntos por el Cambio. ¿Dónde está el gran problema del oficialismo? A ver, si el problema del gobierno está en la oposición, está en problemas el gobierno realmente, ¿no? Porque es normal, digamos, en el normal funcionamiento democrático, el gobierno tiene que conseguir su voto para conseguir la aprobación. Yo creo que el problema grave es que el gobierno hoy no puede conseguir su propio voto. Es decir, está tratando hay una parte del oficialismo que está tratando de jugar a ser oposición, y entonces para compensar, el oficialismo le pide a una parte de la oposición que trate de jugar a ser oficialismo. Esto, por supuesto, es un disparate, pero me parece que esto no ocurriría si el gobierno tuviera su propio voto. Pero la parte de la oposición que está jugando a ser oficialista lo está haciendo muy bien, ¿o usted cómo lo interpreta? Yo no veo ninguna oposición siendo oficialista, no vamos a ver. Por ejemplo, la oposición del gobernador Morales. Otra vez, insisto, no es esto para justificar la posición de Morales, ni mucho menos, pero a veces los gobernadores tienen cierta responsabilidad de gestión y por ahí presionan sobre cierta posición que les parece más favorable para la provincia. No necesariamente puede coincidir o no con la posición del gobierno nacional, y en todo caso veremos si está en línea con la posición de Juntos por el Cambio. Entonces ahí saldar la disputa. Yo creo que en esa posición de Juntos por el Cambio, hoy esa es una posición claramente y mayoritariamente contraria a la posibilidad de aprobar el artículo 2 casi con seguridad, le diría. ¿Hay sesión el jueves? No se sabe todavía si no va a ser el viernes. Mañana es la comisión, que todavía tampoco la han convocado, pero todo parece indicar que va a ser mañana. Y ahí, en función hay muchas, seguramente el orden de oradores va a ser amplio, y en función de cómo sea el orden de oradores, si se agota en la reunión de mañana de comisión o no, y si están los dictámenes de la reunión de comisión, habrá sesión el jueves. ¿Le contestaron las preguntas que usted le formuló tanto al ministro como al presidente del Banco Central? La verdad que muy pocas preguntas. El presidente del Banco Central contestó algunas más, pero yo hice un hilo ayer en Twitter compartiendo con la gente todas las preguntas que le había hecho a los ministros, y la verdad que realmente es increíble que vayan al Congreso de adorno, porque no contestan prácticamente ninguna de las preguntas que se les hacen. Diputado.